Hola, buen día. En el día de hoy vamos a tratar el tema de desarbitraje de CDRs. Es un tema que seguramente lo habrán escuchado. Vamos a repasar la definición y cómo detectar diferencias en desarbitrajes para no pagar de más al momento de invertir en CDRs. Yendo a la definición, hay un desarbitraje cuando un mismo activo o activos similares presentan diferencia de precio en dos o más mercados donde se comercializa. Es decir, un activo en el mercado A cotiza un precio y ese mismo activo en el mercado B cotiza a otro precio, cuando deberían cotizar al mismo precio ya que estamos hablando justamente del mismo activo. Si hay una diferencia de precio, estamos hablando de un desarbitraje. Entonces, en materia de CDR, el activo del cual estamos hablando es el tipo de cambio CCL, ya que es un dato que se utiliza a la hora de calcular el valor del CDR expresado en pesos. En materia de CDRs hay una situación de desarbitraje cuando el tipo de cambio CCL que se paga en el mercado de los CDRs es diferente al tipo de cambio CCL que se paga en operaciones de compra y venta de dólares. La compra y venta de dólares, como ustedes ya saben, es comprar el AL30, venderlo contra la especie D y obtenemos el tipo de cambio MEP. Pero si el AL30 lo vendemos contra la especie C, obtenemos el tipo de cambio CCL. Ese es el tipo de cambio que deberíamos pagar cuando compramos un CDR. Y eso es lo que tenemos que chequear, que el tipo de cambio sea el mismo. De lo contrario, hay una situación de desarbitraje, como vamos a ver más adelante, con un ejemplo numérico. Entonces, en resumen hasta aquí, un mismo activo, en este caso el dólar CCL, presenta diferencia de precio en diferentes mercados. Por un lado, tenemos el mercado del CDR y por otro lado, el mercado de la compra y venta de dólares. Este desarbitraje se puede originar a causa de un bajo volumen de operaciones en el CDR de la empresa que estamos analizando. En la web de Bima Data podemos encontrar el volumen de operaciones por cada empresa que cotiza con CDR. El link de esta web lo pueden encontrar en la descripción de este video y ahora vamos a ir a la web para ver un ejemplo. Aquí estamos sobre la web, el primer bloque corresponde a los ETF, a nosotros nos interesan los CDRs. Aquí vamos a encontrar la columna volumen, es decir, la cantidad de nominales que se está comercializando, y si hacemos clic la podemos ordenar de menor a mayor o bien de mayor a menor. Si vemos, las principales posiciones corresponden a los CDR más conocidos como Amazon, Nike, Nvidia, Google. Fíjense en que por Amazon se está comercializando 576.000 nominales. Ahora, vamos a consultar un CDR no tan conocido y que utilizamos en cartera, como por ejemplo Palo Alto, y vemos que el volumen es de solo 2.000 nominales. Hay una gran diferencia entre 500.000 y 2.000 nominales. Por lo tanto, en este papel hay más posibilidad de que surja un desarbitraje en el tipo de cambio. Y fíjense, el mismo CDR, pero su especie en D, es decir, si lo compramos en dólares, solo se han comercializado este día 3 unidades. Por eso yo insisto y sugiero que cuando ingresemos a la inversión en CDR, si bien podemos ingresar utilizando dólares, lo ideal es ingresar utilizando pesos porque hay mayor volumen de transacciones y por lo tanto hay menor probabilidad de que se generen desarbitrajes, diferencias de precio. Esa diferencia de precio puede jugar en nuestra contra porque puede suceder que estemos pagando un sobreprecio. Ahora sí vamos a volver a la presentación para continuar con el desarrollo del tema. Otro motivo por el que se puede generar un desarbitraje es cuando la acción subyacente no posee cotización. Recuerden que el CDR está replicando el precio de un activo que cotiza en el exterior. Si ese activo, en este caso la acción en el extranjero, no tiene precio, hay alta probabilidad de que se genere un desarbitraje. El caso típico es cuando en Estados Unidos es feriado, no hay cotización de referencia para la acción subyacente, por lo tanto, hay una alta probabilidad de que se generen desarbitraje. Por esto, recomendamos no operar CDRs cuando es feriado en Estados Unidos. Dijimos que el origen del desarbitraje en el CDR se origina por la cotización del dólar CCL. El dólar CCL es el dólar contado con liquidación, que también se lo llama dólar cable. Es el tipo de cambio de referencia para cambiar pesos por dólares en el exterior.
Si la transacción de cambiar pesos por dólares ocurre dentro del territorio argentino, el tipo de cambio de referencia será el MEP o el dólar oficial, según corresponda aplicar uno u otro. El CCL es el tipo de cambio que se utiliza para determinar el valor en pesos del CDR. Como un CDR, certificado de depósito argentino, replica el valor de una acción extranjera, lo que llamamos acción subyacente, para expresar su valor en pesos, utilizamos como tipo de cambio de referencia el CCL en lugar del MEP. Al adquirir un bien en el exterior, en este caso una acción, estamos cambiando pesos por dólares en el exterior y por esto el tipo de cambio a aplicar es el CCL o dólar cable a la hora de determinar el precio de un CDR expresado en pesos. Acá lo que tenemos es la fórmula de cómo se calcula el precio de un CDR. Partimos de la cotización de la acción subyacente, por ejemplo Visa, esa cotización está en dólares, la dividimos por el ratio de conversión y la multiplicamos por el tipo de cambio CCL para expresar su valor en pesos. Acción subyacente, empresa cotizante en el exterior, cuyo valor es replicado por el CDR. En este caso estamos hablando de Visa. Ratio de conversión, cuántos CDR necesito para ser dueño de una acción completa. Una acción extranjera se fracciona cuando se comercializa en Argentina para que su precio sea más accesible frente a los pequeños inversores. Fíjense, si tomamos la acción completa de Visa, que cotiza a $273, si la convertimos a pesos utilizando el tipo de cambio CCL, son 347.000 pesos, que a la fecha, junio del 2024, es un monto considerable para los pequeños inversores. En cambio, como el CDR fracciona la acción original en pequeñas partes, su valor es mucho menor. Se puede adquirir por 19.000 pesos a junio del 2024. De esa manera, el ratio de conversión hace más accesible el precio para ingresar a la inversión. De esa manera, se democratiza el acceso a la inversión para los pequeños inversores que no pueden generar estos aportes en materia de inversión inicial. Entonces, en la medida que el CDR incrementa su valor con el paso del tiempo, ya sea por aumento del tipo de cambio o por aumento del valor de la acción extranjera, el ratio de conversión incrementa su valor para fraccionar la acción en un número mayor de partes y reducir así su precio expresado en pesos argentinos. Esto es lo que se llama un split del CDR. Vamos a un ejemplo. Si la acción extranjera vale 100.000 pesos, expresada en pesos, y el ratio de conversión del CDR es de 5 a 1, el CDR cotizará a 20.000 pesos, 100.000 dividido 5. Pero si el ratio de conversión aumenta, en vez de 5 pasa a 10, el CDR cotizaría a 10.000 pesos, es decir, su precio baja. 100.000 dividido 10 es 10.000. De esa forma, el acceso a la inversión se hace más accesible. Hablamos de la misma inversión, lo único que cambia es el precio inicial que tenemos que desembolsar para acceder a la inversión. A mayor ratio de conversión, menor el precio del CDR. Los ratios de conversión para cada empresa que posee CDR se pueden consultar actualizados en la web del Banco Comafi. Como siempre, en la descripción de este video les dejo el link para que puedan acceder a la página. Van a encontrar un cuadro similar a esta imagen. Por ejemplo, tomamos el caso de 3M y si vemos esta columna, ratio CDR, dice 10 a 1. Es decir, necesitamos 10 nominales del CDR para ser dueños de una acción completa de 3M. Bien, lo siguiente que vamos a presentar es, un dato muy importante, perdón, solo se analiza si hay desarbitraje cuando operamos CDRs utilizando pesos, ya que aquí hay conversión de pesos a dólares. Este análisis del desarbitraje es relevante justamente cuando vamos a ingresar a la inversión utilizando pesos, porque es ahí donde se hace la conversión de pesos a dólares. Ahora, si nosotros ingresamos a la inversión utilizando dólares, dólar billete,
No hay ningún tipo de conversión de pesos a dólares, por lo tanto, no tiene relevancia calcular el desarbitraje. Lo que pasa que, como les comenté, siempre tratamos de ingresar a este tipo de inversiones utilizando pesos porque hay mayor volumen de operaciones. Entonces, en conclusión, a mayor liquidez tenga el CDR, mayor transparencia en los precios. Y cuando hablamos de liquidez, hablamos de volumen de negociación. Si bien cuando ingresamos al CDR utilizando dólares no nos interesa el tema del desarbitraje en el tipo de cambio, porque como les expliqué no hay conversión de pesos a dólares, sí puede haber una diferencia de precios por el bajo volumen de operaciones. Al haber pocos vendedores y nosotros querer comprar, ese vendedor nos puede pedir un precio mayor en dólares al que correspondería. Entonces terminamos pagando un sobreprecio, no ya por el tipo de cambio, sino por la baja oferta que tiene ese papel al negociarse en dólares. Bien, a continuación vamos a ver cómo se calcula el tipo de cambio implícito que estamos abonando al momento de comprar el CDR utilizando pesos. Partimos de la fórmula de cómo se calcula el valor del CDR. Precio en pesos del CDR es igual a la cotización de la acción subyacente, seguimos con el ejemplo de Visa, esa cotización está en dólares, la dividimos por el ratio de conversión y la multiplicamos por el tipo de cambio CCL. Este es el tipo de cambio implícito y es implícito justamente porque no lo vemos al momento de ejecutar la operación de compra o de venta. Es implícito porque no lo vemos al momento de operar, pero existe y por ende debemos corroborar cuánto estamos pagando en materia de tipo de cambio. Recordar que en la bolsa siempre estamos haciendo negocios, por ende antes de comprar tenemos que hacer cuentas. Bien, vamos a repetir. Partimos de la fórmula precio en peso del CDR, cotización de la acción subyacente, por ejemplo Visa, esa cotización está en dólares, la dividimos por el ratio de conversión, este dato lo informa la web del Banco Comafi, y lo multiplicamos por el tipo de cambio CCL. ¿Cómo sabemos qué valor nos están tomando en este tipo de cambio? Bueno, tenemos que tomar esta fórmula y despejamos la incógnita, en este caso la incógnita es el tipo de cambio CCL. Despejamos el dato que queremos conocer, el tipo de cambio CCL. Entonces la fórmula nos queda de la siguiente manera. Para conocer el tipo de cambio CCL implícito en el precio del CDR, la fórmula es la siguiente. Ratio de conversión por el precio en pesos del CDR, que eso lo sacamos de la pantalla del broker, dividido la cotización de la acción subyacente en dólares. Esa cotización la podemos consultar, por ejemplo, en Investing. Entonces, si reemplazamos esta fórmula por valores, nos queda que el tipo de cambio CCL implícito para Visa es 18, el ratio de conversión, por 19.311, que es el precio del CDR en pesos, dividido 273 dólares, que es el precio de la acción subyacente, en este caso Visa. Tipo de cambio implícito, 1.270 pesos con 40 centavos. ¿Sí? Si comparamos este tipo de cambio que estamos pagando para ingresar al CDR de Visa con el tipo de cambio al que cotiza el dólar CCL, para la fecha, junio del 2024, es de 1.263,97. Vemos que estamos pagando un tipo de cambio levemente mayor al que deberíamos pagar. ¿Sí? Entonces, este es el control que debe hacer el inversor para evitar sobreprecios motivados por el tipo de cambio. Podemos analizar la diferencia porcentual que existe entre uno y otro, diferencia porcentual entre el CCL implícito en el CDR y la cotización del CCL. Dividimos 1270 dividido 1263, que es la cotización del CCL, menos 1 por 100. Nos da que el tipo de cambio implícito es un 0,51% mayor a lo que debería cotizar. Entonces, la conclusión es que el sobreprecio en el tipo de cambio es poco significativo, es solo un 0,5%. Bien, antes de finalizar, como siempre me presento para quienes no me conocen, soy Santiago Griffin, contador y licenciado en Administración de Empresas, estoy matriculado ante CNB y trabajo como agente de productor
para Balance e Invium. Me especializo puntualmente en el armado de carteras de inversión para aquellos que necesiten una propuesta puntual, específica para gestionar sus inversiones. Mis datos de contacto son mi WhatsApp, preferentemente prefiero que se contacten por acá, y bueno, también está mi mail y mis redes sociales. Para cerrar esta presentación, me gustaría que repasemos los puntos de control al momento de invertir en CDRs. ¿Qué tenemos que mirar? En primer lugar, y lo más importante, analizar si cotiza a un valor razonable de compra. Aquí analizamos la cotización en dólares de la acción, por ejemplo, Visa. ¿Cuánto debería valer la compañía que adquirimos según su capacidad para generar ganancias? Este valor razonable, ¿sí?, surge de aplicar el análisis fundamental. Entonces, bueno, nota analizar este valor expresado en pesos o en dólares según estemos utilizando una u otra moneda para ingresar a la inversión. Bueno, el análisis sobre si la cotización está a valor razonable dependerá. Si vamos a aplicar en pesos, bueno, tenemos que ver el valor razonable en pesos, cuál sería. Si vamos a aplicar dólares, tenemos que ver cuál sería el valor razonable medido en dólares, ¿sí? Porque a la inversión podemos ingresar utilizando las dos monedas, o pesos o dólares. Una vez que determinamos que la acción que queremos adquirir por medio del CDR se encuentra a un valor razonable de compra, es decir, que no esté ni cara ni barata, lo segundo que analizamos es si el tipo de cambio implícito que estamos pagando es razonable, ¿sí? Hay momentos en Argentina donde el dólar cotiza a un precio elevado y esto nos eleva el precio de compra de la inversión. Sobre todo en aquellas situaciones donde hay una corrida contra el dólar, donde el dólar sube de manera importante, hay que tener cuidado porque en esas situaciones, como ustedes ya sabrán, porque seguramente les habrá pasado como a todos, se termina pagando un tipo de cambio elevado que luego, cuando el mercado se tranquiliza, cuando la incertidumbre desaparece, el tipo de cambio se estabiliza en un precio menor. Entonces, al momento de comprar un CDR tenemos que verificar si no estamos en un momento donde la cotización del dólar está en una situación de overshooting, donde hay una corrida hacia el dólar, ¿sí? Las últimas situaciones, bueno, fueron durante el proceso electoral, en las elecciones entre Milei y Massa, donde tuvimos un salto importante en el dólar que luego bajó, y también tuvimos una situación de dólar caro en enero del 2024 que luego volvió a bajar. En esos momentos hay que evitar operar CDR porque el tipo de cambio de conversión es muy elevado y eso nos lleva a pagar un sobreprecio. No porque la acción en el extranjero tenga un sobreprecio, sino porque en esa conversión a pesos el tipo de cambio está muy elevado. Entonces, el segundo punto a chequear es el tipo de cambio, el dólar hoy, ¿está caro o está barato? Bien, continuando con el análisis de si el tipo de cambio está caro o barato, hay diferentes métodos para tener una aproximación de qué tan caro o qué tan barato está el dólar. Métodos para estimar cuánto debería valer el dólar, es decir, cuál sería un tipo de cambio razonable a pagar al momento de ingresar en una inversión. Cuando hablamos de razonable, como les expliqué, es que el precio no sea ni caro ni barato, que sea un precio aceptable. Hay diferentes formas de llegar a este cálculo. Por ejemplo, podemos hacer un cálculo en base a la relación entre pesos en circulación en la economía o base monetaria y dividir ese valor por el nivel de reservas en el Banco Central. Entonces nos daría cuántos pesos hay por cada dólar que hay en la reserva del Banco Central. De esa forma tendríamos un tipo de cambio de referencia. Por supuesto, este cálculo es subjetivo porque hay distintas formas de determinar la cantidad de pesos que circulan en la economía y hay distintas formas de medir el nivel de reservas que hay en el Banco Central. Por eso que la determinación del tipo de cambio, cuánto debería valer el dólar, es una aproximación, no es un cálculo exacto. Otra forma de determinar cuánto debería valer el dólar es ir a los hechos. Cálculo en base al tipo de cambio que consensúan las compañías
a la hora de realizar una operación en el mercado de valores. Es decir, las compañías cuánto efectivamente están pagando por dolarizarse. Luego, ese tipo de cambio lo vamos actualizando por inflación a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Si las compañías hicieron una operación para girar dividendo al exterior y en esa operación pagaron un tipo de cambio de 1.300, bueno, esos 1.300 ya es una referencia de lo que se considera un precio aceptable por el dólar. A medida que pasa el tiempo, ese valor de 1.300 lo vamos actualizando por inflación, porque recuerden que el dólar es un bien más en la economía y su tipo de cambio, su precio, debe actualizarse por inflación para no abaratarse. Cuando el dólar no evoluciona al mismo ritmo que la inflación, tarde o temprano la cotización salta justamente para ponerse a tono, por decirlo de alguna manera, con la inflación transcurrida en el periodo. Y otra forma en la que se estima el tipo de cambio es basarse en las estimaciones de dólar futuro. Puntualmente no nos basamos en estimaciones que dependan de la cotización del dólar a futuro porque es muy cambiante su valor, ya que depende de las expectativas del mercado. Todo lo que sea cotización dólar futuro, dólar a diciembre, dólar a enero o febrero, como habrán escuchado en el ROFE, bueno, ese valor tiene una alta volatilidad porque va cambiando en base a las expectativas. Por lo tanto, como esa referencia varía tanto, no me es útil. Prefiero basarme en los dos primeros métodos. En base a la cantidad de pesos que hay circulando en la economía y las reservas en el Banco Central, o bien tomar como referencia el tipo de cambio que consensúan las grandes compañías a la hora de hacer negocios en el mercado de valores. Y por último, si los dos puntos anteriores están ok, es decir, primer punto, la acción subyacente, la acción extranjera, ¿está a un precio razonable de compra? Si está ok, pasamos al segundo punto. El tipo de cambio, ¿está a un precio accesible? ¿Estamos pagando un tipo de cambio caro o un tipo de cambio barato? ¿El dólar está caro o está barato? Si el dólar está accesible o está barato, mejor aún, pasamos recién al tercer punto, que es analizar si existe un desarbitraje. El desarbitraje nos perjudica cuando el CCL implícito que pagamos en el CDR es mayor a la cotización del dólar CCL. A la inversa nos beneficia cuando el CCL implícito que estamos pagando en el CDR es menor a la cotización del dólar CCL. En este caso es un desarbitraje a nuestro favor, a favor del inversor. Y como siempre les repito, este análisis solo aplica si estamos utilizando pesos para operar la inversión. Si estamos utilizando dólares, no analizamos el desarbitraje en el tipo de cambio, ¿sí? No obstante, hay que analizar el precio al que nos van a vender el CDR en dólares, porque si ese CDR tiene poco volumen de operaciones, si hay pocos vendedores, ese vendedor nos puede pedir un sobreprecio si lo queremos comprar al CDR utilizando dólares. Todos estos análisis que hacemos no es necesario determinar valores con exactitud al punto y coma, pero es muy importante calcular valores estimados que funcionen como referencias a la hora de tomar decisiones de inversión, para invertir con fundamento y no de manera improvisada. Bien, todos estos cálculos que hemos realizado, si ustedes repasan la presentación y ven las fórmulas, son muy sencillos de realizar en lápiz y papel. Pero para facilitar el análisis de estos tres puntos de control, repasamos, analizar si cotiza un valor razonable de compra la acción subyacente, analizar si el tipo de cambio implícito que estamos pagando es razonable, el dólar está caro o está barato al momento de operar. Y por último, analizar si existe un desarbitraje, es decir, el CCL que pagamos al ingresar al CDR es igual al CCL que pagamos cuando hacemos una operación de compra y venta de dólares. Analizar estos tres puntos de manera manual puede ser un poco engorroso. Entonces, como inversores, nos apoyamos en el soporte de la planilla de seguimiento de inversiones para facilitar la ejecución de las inversiones al momento en que se necesite operar. Ahora vamos a ver brevemente la planilla donde podemos hacer el control de estos tres puntos al momento de ingresar a la inversión. Aquí estamos en la planilla de seguimiento de inversiones que tienen acceso a las cuentas asesoradas. En la primera pestaña en que invertir
se muestra la cartera propuesta. Si vamos al bloque 3, que es el bloque de los CDRs, van a encontrar dos columnas, máximo a pagar en pesos y máximo a pagar en dólares. Aquí estamos haciendo control del primer punto. La acción que vamos a adquirir con el CDR está cotizando un valor razonable en base a la capacidad de la compañía de generar ganancias a futuros, ¿sí? Este valor surge de aplicar análisis fundamental. El segundo punto que vamos a controlar es si el dólar está caro o barato. Para eso, mes tras mes vamos actualizando cuál sería una cotización de referencia para considerar si el dólar está caro o barato. Ese valor lo van a encontrar aquí, MEP, precio de referencia. Al día de la fecha de esta presentación está fijado una estimación en 1.365 pesos. Fíjense en que el CCL está cotizando levemente por debajo en 1.349 pesos. Por lo general siempre el dólar CCL es un poco más caro que el dólar MEP, ya que al ser un dólar que se coloca en el exterior, las comisiones para colocar dólares en el exterior son mayores, por lo tanto, si el mercado está arbitrado, el dólar CCL siempre cotiza levemente por encima al dólar MEP. Y por último, si vamos al último punto de control, que es justamente analizar el desarbitraje a la hora de operar CDRs, desarbitraje en el tipo de cambio CCL implícito que estuve desarrollando. Van a encontrar una pestaña que dice CDR arbitraje CCL y en este cuadro se hace de manera automática los cálculos que le mostré en la presentación. Por ejemplo, el primer CDR es Adobe, el ticket, cuánto está cotizando en dólares la acción completa en el exterior. ¿Cuál es el ratio de conversión? Este dato proviene de la página del banco Comafi. ¿Cuántos nominales de CDR necesito para ser dueño de una acción completa? ¿Cuánto debería valer el CDR si la cotización del dólar CCL es la del mercado, ¿sí? La que corresponde? ¿Y a cuánto está cotizando el dólar? ¿Sí? Fíjense en que el CDR debería valer 17.042 pesos si tomamos la cotización del CCL a la fecha, pero me lo venden a 17.136. Por lo tanto, el CCL implícito es de 1.357 cuando el CCL está cotizando a 1.349. Hay un sobreprecio. ¿De cuánto? De 0,55%. Ese sobreprecio es leve, por lo tanto es aceptable. Va a aparecer pintado en amarillo. Cuando el desarbitraje juega a nuestro favor, es decir, que el CCL que estamos pagando es menor a lo que debería cotizar, va a aparecer pintado en verde. Y cuando el CCL implícito es mayor a lo que deberíamos pagar en una proporción importante, va a aparecer pintado en rojo. Cuando aparece pintado en rojo en la columna principal, en la columna estado, le va a aparecer una leyenda en rojo que dice desarbitrado. Es decir, este papel al momento de operar no lo tenemos que comprar porque el tipo de cambio que estamos pagando en ese momento es mayor al que deberíamos pagar y nos está generando un sobreprecio. De esa manera, en el día a día que necesitamos operar, esta planilla nos hace automáticamente los 3 puntos de control que necesitamos a la hora de ingresar a la inversión en CDRs. Bueno, esto ha sido todo en esta presentación. Espero que hayan podido entender este tema de los desarbitraje y que les sirva para comprender un poco más cómo funciona el mercado de valores y puntualmente la inversión en CDRs. Como siempre les agradezco el tiempo que dedican a ver estas presentaciones y les dejo nuevamente mis datos de contacto para aquellos que tengan dudas o inquietudes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima presentación.